Desde desapariciones de personas como de aviones y muertes sin sentidos son algunos de los tantos misterios que hay en nuestro planeta. Pero la historia encierra algunos secretos que nos deja solo con especulaciones, teorías de conspiraciones y suposiciones. Un misterio puede durar mucho tiempo, podría nunca ser olvidado y a menudo podría ser examinado de nuevo. Estos son algunos de los misterios más aterradores y de los acontecimientos más discutibles de la historia. ¿Qué pasó con Amelia Earhart? La famosa aviadora Amelia Earhart desapareció junto con el navegante Fred Nohan durante un intento por volar alrededor del mundo en 1937. Las teorías sobre su destino incluyeron una en la que el avión de Earhart fue obligado a bajar por los japoneses alrededor de las Islas Marshall. La otra es que Earhart regresó en secreto a los Estados Unidos y que el gobierno le dio una nueva identidad. Earhart estaba en el último segmento de la ruta global, que volaba de Lae, Papúa Nueva Guinea, estando a su destino a 4.023 kilómetros de distancia en el medio del Océano Pacífico. Si su avión se estrelló contra el agua cerca del punto de restablecimiento planeado en la isla Howland, los restos probablemente estén descansando a 17.500 pies por debajo de la superficie del océano. ¿Cuál es el trato del Triángulo de las Bermudas? La leyenda del Triángulo de las Bermudas comenzó con la inexplicable desaparición de un grupo de aviones militares que llevaban a 14 hombres a bordo, cerca de la costa del sur de Florida, en diciembre de 1945. Estamos entrando en aguas blancas, nada se ve bien, el líder de vuelo dijo supuestamente, antes de que se perdiera el contacto por radio. 13 soldados más enviados a buscar los aviones extraviados también desaparecieron. Otras desapariciones misteriosas y encuentros han sido relacionados con el área del océano que es un triángulo anclado por las Bermudas, Florida y Puerto Rico. 2 aviones de pasajeros de British Airways de Sudamérica desaparecieron en la zona con un año de diferencia entre 1948 y 1949. Nunca se encontraron explicaciones o restos. Las víctimas que se le atribuyeron a la zona en numerosos libros y documentales han incluido un gran petrolero, un yate de recreo y un pequeño avión de pasajeros. Libros incluyendo El Triángulo del Diablo, El Limbo de los Perdidos y El Enigma del Triángulo de las Bermudas sugirieron explicaciones sobrenaturales. Se ha culpado a alienígenas en naves espaciales o a agujeros de gusano. ¿Quién era Jack el Destripador? El nombre de Jack el Destripador viene de una carta enviada en 1888 a la policía de Londres sobre el asesinato de 5 prostitutas. Su verdadera identidad nunca ha sido probada. Las historias acerca de los asesinatos en serie en las calles de Londres de la época victoriana captaron la atención de los lectores alrededor del mundo, alentando a la más intensa especulación que duró más de un siglo. La escritora de crímenes Patricia Cornwell contribuyó a las teorías con su libro Retrato de un asesino, Jack el Destripador, caso cerrado 2002. Cornwell señaló al pintor Walter Sickert, basándose en las marcas de agua similares de la carta enviada a la policía y el papel de escritura personal de Sickert. Ella también sostuvo que muchas de sus pinturas representaban las escenas de crímenes del Jack el Destripador. La desaparición del vuelo 370 del Malaysia Airlines podría tener un lugar en la cima de los misterios sin resolver de la historia. Este es un suceso muy extraño, dijo el historiador de aviones Carol Gray. No se presta a las explicaciones normales. Tales son fenomenalmente apasionantes, dijo Gray. Las cosas que están sin resolver simplemente se apoderan de cierto modo de las personas, especialmente cuando tienen la experiencia común de volar. La respuesta acerca de lo que sucede con el Boeing 777 y las personas a bordo deben resolverse pronto, dijo. Cuando te subas a un avión y la próxima vez
¿Te vas a preguntar si vas a desaparecer? Picnic en Hagen Rock. El día de San Valentín de 1900, 4 estudiantes y la profesora de matemáticas del colegio Appleyard desaparecieron sin dejar rastro durante una excursión en Hagen Rock, una conocida formación geológica en el pueblo australiano de Woden. Nunca se volvió a ver. Su historia se contó en un libro de John Lindsay en 1967, que fue adaptado al cine por Peter Weir en 1975, y durante bastante tiempo hubo gente que pensó que aquel misterio era real, pero no era así. Lindsay quiso aumentar la popularidad del libro, marcándose el proyecto de la bruja de Blair, dejando que los lectores creyeran que era una historia real, y guardándose el último capítulo del libro para su publicación 3 años después de su muerte en 1987, cuando ese cierre de la historia se publicó y quedó claro que era ficticio, pero la leyenda urbana de la desaparición de las colegialas y las teorías que podían haber pasado con ellas persistieron. El niño en la caja. El 25 de febrero de 1957, el universitario que pasaba por una zona boscosa cerca de Filadelfia encontró el cuerpo de un niño de entre 4 y 6 años de edad, envuelto en una sábana y metido en una caja común de cartón. Llevaba ahí entre 3 días y 3 semanas. Estaba desnudo, cubierto de golpes y le habían cortado el pelo, probablemente después de morir. La policía llenó la región de carteles solicitando información sobre la identidad del niño, buscando si se había denunciado la desaparición de algún chico que encajara con su descripción, y se rastreó la procedencia de la caja en la que había sido encontrado. Ninguna de estas pesquisas dio sus frutos. A día de hoy, no se sabe todavía quién era aquel niño. Se le tomaron muestras de ADN años más tarde para buscar a algún familiar, pero tampoco han dado resultados. La Dalia Negra. Si Inglaterra tiene a Jack el Destripador, Estados Unidos tiene a la Dalia Negra. Su asesinato sin resolver más famoso y más tratado por el cine en 1947 aparece en Los Ángeles, el cadáver mutilado de Elizabeth Short, una aspirante a actriz de 22 años. Su cuerpo está seccionado por la mitad y está desangrado, lo que lleva a que la policía sospeche de varios médicos. Sin embargo, y a pesar de que hubo muchas confesiones de gente que buscaba notoriedad, la identidad del asesinato de la Dalia Negra sigue sin averiguarse. James A. Roy lo incluyó en una de sus novelas, del Cuarteto de Los Ángeles, y periódicamente vuelve a haber intentos de resolverlo sin éxito. La alta criminalidad de la ciudad en aquella época y la gran cantidad de gente que llegaba buscando una oportunidad en Hollywood no ayudaron demasiado a que la investigación pudiera avanzar. Los barcos fantasmas de Japón. Ahora nos vamos un poco más alejados, pues el pasado mes de octubre las autoridades costeras japonesas empezaron a asistir sorprendidas, pues ya la llegada de varios barcos de madera sin identificación, sin carga y con varios cadáveres en su interior, todos en estado avanzado de descomposición. Rápidamente se les clasificó de barcos fantasmas y se intentó averiguar de dónde procedían. Sin llegar a ninguna solución concluyente, se especula que procedan de Corea del Norte, porque uno de ellos había una bandera raída de ese país, pero se desconoce si los tripulantes fallecidos son desertores o, por lo contrario, pescadores que se adentraron en aguas donde no deberían de pescar. Los barcos son de madera y muy rudimentarios, por lo que si sufren algún percance se quedarían a la deriva. Es la teoría más plausible para explicar esa flota de, hasta ahora, 14 barcos fantasmas, pero aún no está confirmada. El barco fantasma Mary Celeste. El barco mercante de doble mástil Mary Celeste zarpó de Nueva York el 7 de noviembre de 1872 con destino a Génova, Italia. Sus 10 pasajeros no estaban a bordo cuando fue encontrado flotando en medio del estrecho de Gibraltar. 4 semanas después, no había signos de lucha y toda la carga del barco aún estaba a bordo. Su único bote salvavidas estaba desaparecido.
La especulación de los últimos 140 años sobre por qué se abandonó el barco incluye la teoría de que involucra piratas, un motín de la tripulación e incluso monstruos marinos. Un documental titulado La verdadera historia de Mary Celeste, publicado en 2007, descarta esas posibilidades, pero no llegó a una explicación concluyente. Y el mítico continente perdido de Atlántida. Los hermanos Beaumont, ¿se acuerdan de Glenelg, en la playa de Somerton, donde apareció el hombre de Thames Out? Pues ese mismo lugar sería el escenario de uno de los casos más célebres de Australia, la desaparición de los tres hermanos Beaumont. En 1966, Gay, de 9 años, Arna, de 7 y Grant, de 4, se marcharon de casa a las 10 de la mañana en un día de verano para ir a la playa de Glenelg. A solo 5 minutos en autobús, era un trayecto que habían hecho ellos solos con anterioridad, y sus padres los ponían con una condición: regresar a casa a las 2 de la tarde. Aquel día de enero nunca regresaron. Varios testigos los vieron en la playa, a media mañana, con un hombre alto y rubio, y también se vio a la hermana mayor, Jane, comprar unos pasteles, algo que no hacía nunca. Un cartero los vio después, teóricamente a las 3 de la tarde, caminando solos de vuelta a casa, pero nunca más se supo de ellos. El caso cambió radicalmente la manera en que los padres dejaban salir a sus hijos, y aunque había varias teorías sobre él, incluida la conexión con los asesinatos de la familia, permanece sin resolver.